inconsciente. Es decir, que la orden para que se produzcan los movimientos parte del cerebro, de la corteza cerebral. Pero este órgano lo que hace es coordinar esos movimientos y mantener el equilibrio. Es importante esto de que es en forma automática e inconsciente. No estamos nosotros pensando en eso, se hace automáticamente. Ubicación. Se ubica en la fosa craneal posterior. ¿Se acuerdan cuando vimos osteología, cráneo en general? Que el endocráneo estaba dividido en fosa craneal anterior, media y posterior. Este órgano se encuentra en la fosa craneal posterior. Lo que es lo mismo en la parte posterior e inferior de la cavidad craneal. ¿Se acuerdan? El occipital por endocráneo tenía 4 fosas, 2 cerebrales que son las anteriores y 2 cerebelosas que son las posteriores. Además de eso, está situado por debajo y detrás del cerebro. Por detrás de la protuberancia y los tubérculos cuadrigéminos y arriba del bulbo. Arriba y atrás del bulbo. Bueno, vamos a mirar acá lo que ya notaron, la ubicación. Esto es anterior, esto es posterior. Todo este es el cerebro, que es lo que vieron el otro día. Hacia acá el tronco encefálico, bulbo, protuberancia, mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, cuarto ventrículo. Y este órgano que está acá es el cerebelo. Entonces está por debajo y por detrás del cerebro, por detrás de los tubérculos cuadrigéminos que están a esta altura. Si digo por detrás de los pedúnculos cerebrales también está bien. Por detrás de la protuberancia y por detrás y por arriba del bulbo. ¿Sí? Eso es lo que anotaron recién. Configuración externa, es decir, como lo vemos por fuera. Volver a mirar acá. Este es el cerebelo, este de acá, este chiquitito de acá. Vamos a ver cómo se ve esto por fuera. Vamos a ver que tiene 2 hemisferios unidos en el medio por un vermis. Está formado entonces por 2 hemisferios que le decimos hemisferios cerebelosos, unidos en la parte media por un vermis. Todo esto se divide en 3 lóbulos, un lóbulo anterior, un lóbulo medio y otro posterior que se llama flóculo nodular. Seguimos con la configuración externa. Tiene 2 caras, una cara superior
y una cara inferior. Esas dos caras están separadas por un surco profundo que se llama surco marginal de Vic Dacid. Repito, esa configuración externa del cerebelo tiene dos caras, una cara que mira hacia arriba, superior, y otra que mira hacia abajo, inferior. Ambas caras están separadas por un surco que se llama surco marginal de Vic Dacid. Este punto que sigue ya lo notaron. Está formado por una porción media que se llama vermis y a los lados los hemisferios cerebelosos. Fíjense, ven que la superficie no es lisa. Tiene surcos. Esos surcos son de primer orden, que dividen el cerebelo en lobulillos. Esos lobulillos son en total 26. $12 están en la cara superior y el resto en la cara inferior. Seguimos con la configuración externa, ahora lo estamos viendo desde adelante, en una vista anterior. Esta es la cara superior, esta es la cara inferior. Y este es el surco marginal de Vic Dacid, todo esto. Vemos también el vermis en la parte central y a los lados los hemisferios cerebelosos. Y acá vemos unas estructuras que vamos a ver en un ratito que son los pedúnculos cerebelosos, que comunican al cerebelo con otros órganos del sistema nervioso central. Vemos estos surcos y los lobulillos. Dijimos que en la cara superior había 12 lobulillos. Tienen nombre esos lobulillos. Los lobulillos, los que están hacia la línea media se les dice medios y los que están hacia los laterales, laterales. ¿Vieron? Ahí vemos la vista superior, en la línea media el vermis.
a los lados los hemisferios. Lo que veíamos antes, que tenía un lóbulo anterior, un lóbulo medio y el lóbulo posterior o flóculo nodular. Flóculo nodular es este de acá. Y en la cara inferior anotan los lobulillos también. En el vermis serían los medios y los que están en los hemisferios los laterales. Qué sueñito. Acuérdense que estas caras, la superior de la inferior, están separadas por ese surco que se llama surco marginal de Witt-Lassig. Eso es importante que lo recuerden. El cerebelo también lo dividimos de acuerdo al origen, es decir, la parte que es más antigua del cerebelo y la que es más moderna, más nueva, se divide en distintas partes: arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. El neocerebelo es el nuevo. Son los mismos lóbulos, los mismos lobulillos que anotaron antes, pero en una división que no es anatómica, sino que tiene que ver con la filo y la ontogenética. Acuérdense que la ontogenia es lo que estudia la evolución de los órganos, de las piezas dentarias, en un mismo individuo, desde que es embrión hasta que es adulto. Eso es ontogenia. Filogenia es el estudio de la evolución de esos órganos, pero en las distintas especies. El lóbulo anterior, la úvula y pirámide es lo que constituye el paleocerebelo, que es el más antiguo, digamos, el que compartimos con los mamíferos más primitivos. Este se relaciona con los movimientos groseros de la cabeza y del cuello. El lóbulo medio constituye el neocerebelo. Y está relacionado con los movimientos más finos y coordinados. El lóbulo flóculo nodular, que es el que está más hacia atrás, el más posterior, está relacionado con el equilibrio, con el sistema vestibular. Donde habla de movimientos, ven que dice groseros y después en el punto 2 que dice finos,
esa coordinación de los movimientos, acuérdense que es involuntaria e inconsciente. Bueno, acá volvemos a ver, este es el cerebelo, esto sería acá anterior y esto posterior. El cerebelo siempre es posterior, está hacia atrás. La parte anterior y la parte posterior. Este es el cuarto ventrículo, que lo vimos el otro día, que tiene un techo que está formado por el cerebelo. Eso nótenlo, el cerebelo forma el techo del cuarto ventrículo. Creo que ya lo habían anotado, pero por las dudas. Y el piso del cuarto ventrículo está formado por dos triángulos. Uno que corresponde a la protuberancia, que es la parte que está en rosa, y otro que corresponde al bulbo. En el cuarto ventrículo lo que hay es líquido cefalorraquídeo. Hacia arriba, hacia el cerebro, se continúa por un acueducto cerebral o acueducto de Silvio, que comunica después con el tercer ventrículo, que es el que está en el cerebro que vieron el otro día, el miércoles. Y hacia abajo, con el conducto del epéndimo, que sigue por el bulbo y la médula. Esto que está acá se llama plexo coroideo y es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, en el plexo coroideo. Todo esto, ven esta línea azul, todo esto está envuelto por acá y por acá por las meninges, que son membranas que envuelven todo lo que es el sistema nervioso central. Esas meninges son 3. La que está más cerquita del cerebelo, del cerebro, del bulbo, la médula, pía madre. La que está en el medio, aracnoides, y la que está más cerca del hueso, dura madre. Vamos ahora a ver la configuración interna del cerebelo. Antes de anotar esto, recuerden una cosa. En el cerebro ustedes tenían por fuera sustancia gris, que se llama corteza. Por dentro sustancia blanca y dentro de la sustancia blanca núcleos que son de sustancia gris. Acá también es así. Acuérdense que la sustancia gris son cuerpo de neurona y la sustancia blanca son las prolongaciones. En el cerebelo es del mismo tipo la configuración. Hay una corteza cerebelosa que está por fuera, que es sustancia gris. Por dentro de esa sustancia gris, sustancia blanca. Y dentro de la masa de sustancia blanca hay núcleos que son de sustancia gris. Siempre los núcleos son de sustancia gris. Y tienen nombre esos núcleos. Encontramos los núcleos del techo,
núcleo esférico, emboliforme y núcleo dentado u oliva cerebelosa. Son todos pares. Acuérdense que los únicos que encontramos esta corteza de sustancia gris es en el cerebro y en el cerebelo. Los demás no. Médula, protuberancia, la sustancia blanca está por fuera, la sustancia gris está por dentro. ¿Se acuerdan eso, no? En la médula tiene esa forma de H y después en el bulbo y la protuberancia y los pedúnculos son núcleos. Ahí tenemos. Este es un hemisferio, en la línea media el vermis y el otro hemisferio. Todo esto es corteza, es decir que son cuerpos de neuronas. Por dentro de la corteza, sustancia blanca. Y dentro de la sustancia blanca, estos núcleos de sustancia gris, que son los que anotaron recién. Este es el dentado, este es el del techo. Y esto que se ve acá es el cuarto ventrículo. Es un espacio que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Por delante, la protuberancia. ¿Notaron? El cerebelo está comunicado con otros órganos a través de pedúnculos cerebelosos. Son 3 pares de pedúnculos. O sea, hay 2 superiores, 2 medios, 2 inferiores, porque hay uno de un lado y otro del otro lado. El pedúnculo cerebeloso superior comunica el cerebelo con el cerebro, que es el que está arriba. El medio con la protuberancia, que es la que está por delante. Y el inferior, acuérdense que son pedúnculos cerebelosos, no se confundan con los cerebrales que vimos en la clase pasada. Estos son cerebelosos. Y el inferior con el bulbo, que es el que está por debajo. Acá tenemos el cerebelo. Este es el pedúnculo cerebeloso medio, que comunica con la protuberancia. El inferior con el bulbo, el superior con el cerebro, que está hacia arriba. Entonces vamos a marcar acá para que estos que están acá son pedúnculos cerebrales que comunican la protuberancia con el cerebro, que está hacia arriba. Y estos son los cerebelosos. En el límite entre la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio tenemos el origen aparente del quinto par.
Este origen aparente es el que marca el límite entre lo que es protuberancia, que está por delante, y lo que es pedúnculos cerebelosos medios. Entre lo que es protuberancia Y pedúnculo cerebeloso medio. Lo que sigue hacia abajo es bulbo. Protuberancia. Arriba de la protuberancia siempre pedúnculo cerebral o mesencéfalo. Y más hacia arriba ya el cerebro. Y lo que vemos acá son los orígenes aparentes de los pares craneales. Eso cuando veamos periférico vamos a ir viendo uno por uno. El origen real y el origen aparente. Bueno. Médula bulbo. Protuberancia. Surco bulbo protuberancial. ¿Se acuerdan? Que vimos el otro día. Protuberancia. Arriba de la protuberancia, pedúnculos cerebrales, separados por un surco. Ponto mesencefálico o ponto peduncular. Hacia atrás, el cerebelo. Pedúnculo cerebeloso inferior. Que comunica con el bulbo, ¿ven? Inferior va para abajo, comunica con el bulbo. El superior con el cerebro. Y el medio, que es este que está cortado acá, que es el más grueso de todos, con lo que está por delante, que es la protuberancia. Acá vemos el origen aparente del quinto par, marcando el límite entre pedúnculo y protuberancia. Acá vemos parte de la configuración interna, la corteza cerebelosa, que es sustancia gris, que está por fuera, y hacia adentro sustancia blanca. ¿Ven? La sustancia blanca son fibras, ¿ven? Fibras que son prolongaciones de las neuronas, axones o dendritas. Funciones, ya habíamos puesto que coordina los movimientos y controla el equilibrio. Coordina la actividad muscular refleja y voluntaria. Esa acción voluntaria viene del cerebro. Lo que hace es controlarla. Y la controla de manera inconsciente e involuntaria. Controla también el tono muscular y por lo tanto mantiene la postura. La postura siempre está mantenida por el tono muscular. ¿Saben qué es el tono muscular, no? El tono muscular es una semicontracción permanente que tienen los músculos. No contracción, por ejemplo, ¿se acuerdan el macetero? Si yo contraigo el macetero, elevo la mandíbula. Pero la posición postural de la mandíbula, la posición de reposo, está mantenida por el tono muscular. Es una semicontracción que tiene el músculo. Esa semicontracción permanente está regulada, entre otras cosas, por el cerebelo. No es que estamos pensando, eso se hace automáticamente. Esto anótenlo, es importante, anótenlo y
cuando terminen de anotar lo explico, así me pueden. Dijimos que tenemos dos hemisferios cerebelosos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, igual que pasa con el cerebro. En este caso, las conexiones con el resto del cuerpo siempre son del mismo lado. O sea que una lesión en la corteza cerebelosa del lado derecho va a provocar una alteración del mismo lado del cuerpo. En el cerebro es al revés, porque se cruzan las vías piramidales. Ahora vuelvo, Ustedes van a ver que hay dos vías cerebelosas, una que es directa y una que es cruzada. Entonces a lo mejor, no sé si les va a surgir la duda, pero como me dijo que eran del mismo lado, la cruzada se cruza dos veces, por eso es del mismo lado. ¿Entienden? Las vías son los caminos que siguen. Y yo les estoy diciendo que si hay una lesión de la corteza cerebelosa del lado derecho, en el cuerpo va a haber una alteración de ese lado. Pero si van al libro van a ver que las vías cerebelosas hay de dos tipos. Una que es directa, que no se cruza nunca, y otra que es cruzada. Lo que pasa es que la cruzada se cruza dos veces, por eso afecta al mismo lado del cuerpo. Las afecciones del cerebelo provocan lo que se llama enfermedad cerebelosa, que afecta en todo lo que regula. Dijimos que regula al tono muscular. Bueno, va a haber hipotonía, es decir, menor contracción muscular. Cambios posturales, alteraciones en la marcha. La marcha tiene una forma característica que se dice marcha del cerebeloso, que va caminando con las piernas más separadas para mantener el equilibrio. Alteración de los reflejos, alteración de los movimientos oculares y trastornos de la palabra. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Van entendiendo sistema nervioso central? Antes, no sé si ya empezaron a estudiar, pero vieron, el doctor lo primero que dio son las generalidades, qué es sustancia blanca, qué es sinapsis. Eso léanlo con atención y les va a resultar más fácil para entender lo que sigue. Si saben bien eso, lo que sigue les va a resultar más fácil. Empiezan médula, bulbo, van estudiando. ¿Qué tienen que estudiar? La ubicación, los límites, la función. Siempre la función hay que saberla. No corresponde a la anatomía, pero hay que saberla. Corresponde más a la fisiología. Una vez que saben eso, pasan configuración externa y configuración interna. Y ahora en el recreo voy a ir a buscar unos dibujos para que les saquen fotos y los tengan, porque no siempre entra el dibujo, pero a veces entra algún dibujo en el parcial, por eso para que los tengan. Bueno, ¿hacemos un recreo? Sí. Se ríen. Muy temprano.